Le concedieron una noche con el rey Alfa como premio, y él se negó a dejarla marchar cuando llegó la mañana. Nara no había empacado para una noche en la torre del rey, había empacado para el viaje de regreso a casa. Eran 2 días de camino. Llevaba un pequeño bulto de pan seco y carne salada. Sus botas gastadas ya le habían hecho una ampolla en el talón izquierdo. Y su capa estaba a un duro invierno de ser inútil. Había empacado para el camino y para el frío, para el silencioso alivio de no tener que volver a pisar el gran salón de Asheville, pero no había empacado para esto. El sirviente que había venido a buscarla se disculpaba. Lo hacía de esa forma en que la gente se disculpa cuando en realidad no lo siente. Pero entienden que la situación requiere que lo aparenten. Había llamado a la puerta de la diminuta habitación que le habían dado. Estaba en la parte trasera de las dependencias de los sirvientes. Era esa con el techo tan inclinado que solo podía estar de pie en una esquina específica. Y él había dicho, con una gran y terrible delicadeza, que Lord Cassian había puesto su nombre en el sorteo. Nara lo miró fijamente durante un largo momento. Lord Cassian, repitió ella. El sirviente asintió. Ella pensó en esto durante otro largo momento y luego preguntó, ¿qué sorteo exactamente? Aunque ya sabía la respuesta, ya sentía el frío instalarse en su pecho, como el agua que llena una respiración contenida. El sorteo del solsticio, dijo el sirviente. Cada año se elige un nombre para pasar la noche en la torre del rey como invitado de honor. Invitada de honor. Le dio vueltas a la frase en su mente, como cuando le das la vuelta a una piedra para ver qué vive debajo. Invitada de honor. Una forma limpia y sin sangre de decir algo más. Decir que Lord Cassian, quien nunca la había mirado como algo más que un estorbo conveniente, ligado a las deudas de su difunto padre, había puesto su nombre en un cuenco, junto con los nombres de otras 12 jóvenes de las casas menores de Ashenvale, y el mayordomo del rey había sacado su nombre como un billete de lotería. Y ahora, aparentemente, era el premio de alguien, su propio nombre usado como moneda de cambio. No debería haberle sorprendido, pero aún así, lo hizo. El sirviente esperó pacientemente mientras ella se sentaba en el borde de su estrecho catre. Miraba al suelo y se recordaba a sí misma que tenía 22 años y que había sobrevivido a cosas considerablemente peores que una noche en una torre, y que también sobreviviría a esto. Luego, se levantó, enderezó la espalda y lo siguió. La torre del rey estaba en el extremo norte del castillo. Estaba separada del torreón principal por un puente de piedra cubierto que cruzaba el patio interior. Nara lo cruzó con su pequeño bulto apretado contra el pecho. El viento cortaba de lado a través de los huecos de la mampostería. Y trató con todas sus fuerzas de no pensar en lo que sabía del rey Aldrich Vane. Sabía lo suficiente. Todos en los 5 territorios sabían lo suficiente. Había tomado el trono a los 19 años, lo cual era joven incluso para los estándares de los linajes de sangre de lobo, y lo había mantenido durante 14 años de eliminación sistemática y metódica. Eliminó a cada rival que había pensado que su juventud lo convertía en un blanco fácil. Ahora tenía 33 años. Nunca había tomado una compañera. La corte susurraba constantemente sobre el porqué. Tejían teorías que iban desde lo diplomático hasta lo oscuramente especulativo. Pero nadie susurraba en voz alta. Y nadie susurraba 2 veces sobre lo mismo. Porque la gente que irritaba a Aldrich Vane solía acabar reasignada a puestos fronterizos lejanos, en provincias de las que nadie había oído hablar. No era cruel, exactamente. Eso era lo que lo hacía más difícil de entender que un hombre que era simplemente cruel. La crueldad tenía una forma que podías reconocer y contra la que podías prepararte. Aldrich Vane era preciso. Era controlado. Era, según todos los relatos que Nara había oído, un hombre que había decidido muy pronto que sentir las cosas con demasiada intensidad era una debilidad estratégica, y había pasado la mayor parte de una década y media asegurándose de que nadie pudiera encontrar las costuras con las que se había cerrado. El guardia de la puerta de la torre no la miró. Simplemente la abrió y se hizo a un lado. Y Nara entró porque no había ninguna versión de esa noche en la que no lo hiciera. La habitación en lo alto de las escaleras no era lo que esperaba.
Había esperado piedra fría, una cama estrecha, la austeridad funcional de un espacio usado por obligación en lugar de por comodidad. Lo que encontró fue una habitación cálida, casi agresivamente cálida, con un fuego que ya ardía en un amplio hogar y dos sillas cerca de él, y una mesa baja entre ellas con una bandeja cubierta. Las paredes tenían estanterías en lugar de armas. Una única ventana alta daba al oscuro bosque más allá de los muros del castillo. El techo era tan alto que la luz del fuego apenas lo alcanzaba, dejándolo en una suave sombra. Parecía, extrañamente, una habitación en la que alguien vivía de verdad. Nara se quedó en la puerta un momento de más, catalogando todas las formas en que esta habitación se negaba a coincidir con la imagen que había construido del hombre que la ocupaba. Él ya estaba allí. No lo había visto al entrar por primera vez porque estaba de pie junto a la ventana lejana, de espaldas a ella. Una mano apoyada en el marco de piedra, mirando la oscuridad. Era alto, lo cual ella sabía, y de hombros anchos, lo cual también sabía. Pero saber una cosa y estar a 12 pies de distancia de ella eran experiencias completamente diferentes. No llevaba corona, ni túnicas formales. Llevaba pantalones oscuros, una camisa oscura y sencilla. Las mangas estaban remangadas hasta los codos de una manera que parecía casi deliberadamente civil. Como si hubiera decidido que para esa noche en particular dejaría de lado la actuación de ser rey y simplemente existiría en una habitación. Se giró cuando la oyó. Sus ojos eran muy oscuros. Había oído que los describían como negros, pero de cerca eran de un gris profundo y denso que atrapaba la luz del fuego y la retenía. La miró por un momento, y ella le devolvió la mirada, y ninguno de los dos dijo nada. El fuego crepitó, y ese fue el único sonido en la habitación. «Parece que esperas una ejecución», dijo él finalmente. Su voz era más grave de lo que había imaginado. Tenía una cualidad de quietud, de la misma manera que un río profundo está quieto en la superficie, incluso cuando algo se mueve muy rápido por debajo. Nara levantó la barbilla ligeramente. «Estoy controlando mis expectativas», dijo ella. Algo cambió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa, quizás un reconocimiento de que había dicho algo que él no había anticipado. «Siéntate», dijo él. «Por favor». El por favor llegó medio segundo después del siéntate, como si lo hubiera recordado y lo hubiera recuperado de algún estante trasero de su mente. Nara se sentó en la silla más cercana al fuego porque tenía los pies fríos, y no veía razón para sufrir innecesariamente, además de todo lo demás. Y lo vio cruzar la habitación y tomar la otra silla, y pensó, «Esta es la noche más extraña de mi vida y apenas ha comenzado». Él se sentó con la quietud particular de una persona que se ha entrenado para no moverse nerviosamente, para no llenar el silencio con sonido, para no delatar nada a través de pequeños movimientos inconscientes. No era la quietud de la relajación, era la quietud de un considerable esfuerzo continuo. Nara la reconoció porque ella hacía lo mismo. Lo había aprendido más joven de lo que debería haber sido necesario. Levantó la tapa de la bandeja sobre la mesa entre ellos. Había comida debajo, comida de verdad. No la formalidad obligatoria de platos intactos puestos para aparentar, sino algo que parecía genuinamente preparado. Carne asada, pan tierno, un pequeño plato de fruta con miel, 2 tazas de algo que olía a especias cálidas. No había comido desde la mañana. Su estómago hizo un pequeño y vergonzoso sonido. La casi sonrisa apareció de nuevo en la comisura de su boca. «Come», dijo él. «No voy a tomarlo como un comentario sobre tu carácter». Ella comió. Comió con más dignidad de la que el hambre estrictamente permitía. Mantuvo la ficción de la compostura incluso cuando su cuerpo registraba un profundo alivio por la comida, y lo observó por encima del borde de su taza e intentó entender qué tipo de noche iba a ser esta. Él no comió mucho, bebió su vino especiado lentamente y observó el fuego. Ocasionalmente la miraba con esos ojos gris oscuro de una manera que se sentía menos como una evaluación y más como algo para lo que no tenía una palabra. No era hambre, exactamente. No era cálculo. Algo más silencioso que ambos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él.
Tu nombre real, no el que está en el libro de cuentas de Cassian. Nara, dijo ella. Solo Nara. Mi padre era Edric de las Tierras Bajas del Sur, si eso me sitúa en algún lugar de tus registros. Sí, lo hace, dijo él. Hizo una pausa. Lamento lo de tu padre. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada sin pestañear. Era algo simple de decir, y lo había dicho con sencillez, sin la condolencia ensayada de un hombre que finge simpatía. Por eso sonó diferente. ¿Lo conocías?, preguntó ella. De oídas, dijo él. Las disputas de las tierras bajas. Fue uno de los pocos terratenientes que se opuso a la consolidación forzosa. Tenía razón. También, desafortunadamente, fue superado en votos. Nara sintió que algo se movía en su pecho. Un movimiento pequeño e inesperado, como una puerta que no sabía que estaba cerrada abriéndose una fracción. Volvió a mirar el fuego. Lo perdió todo de todos modos, dijo ella. Tener razón no lo protegió. No, dijo el rey en voz baja. Rara vez lo hace. Se quedaron con eso por un momento. Había esperado que esta noche fuera muchas cosas. Había catalogado las posibilidades con un pragmatismo sombrío en el camino por el puente. Las había ordenado por probabilidad y se había preparado para cada una. No había esperado esto. No había esperado sentarse en una habitación cálida frente a un hombre que parecía cansado de una manera que no tenía nada que ver con el sueño, y descubrir que pensaba que lo entendía, al menos parcialmente, al menos de esta manera específica. Desechó el pensamiento de inmediato. Ese era un tipo de pensamiento peligroso. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella en su lugar. El sorteo del solsticio. Sus ojos se posaron en ella. Una ligera pausa. Es tradición, dijo él. Ella lo miró fijamente. Eso no es una respuesta. Él guardó silencio por un momento. El fuego se movió, un leño se asentó con un suave colapso de sonido, y la luz se movió por su rostro, y ella vio las líneas en las comisuras de sus ojos que no deberían haber estado allí todavía. La particular cualidad curtida de un rostro que se había mantenido deliberadamente inexpresivo durante tanto tiempo que el esfuerzo había dejado su propia marca. La corte lo espera, dijo finalmente. Los tranquiliza. El rey participa en las viejas costumbres. El rey está presente para el solsticio. El rey no es, aunque a veces lo sospechen, algo diferente de lo que se supone que es un rey. ¿Y qué sospechan?, preguntó Nara. Su mirada se encontró de nuevo con la de ella y la sostuvo. Que he estado solo tanto tiempo que he olvidado para qué es, dijo él. La honestidad de aquello la sorprendió. Se quedó en la habitación entre ellos como algo frágil colocado sobre una superficie inestable. Y pensó que él no había tenido la intención de decir tanto, que había salido más desprotegido de lo que pretendía, y que ahora estaba decidiendo si retractarse. No lo hizo. Ella pensó en qué decir y decidió responder con la verdad, porque parecía lo justo. Una vez tuve la misma sospecha sobre mí misma, dijo ella. Después de que mi padre murió y la casa pasó a Cassian, y pasé unos 3 meses sin hablar con nadie porque no había nadie con quien hablar. Pensé, quizás esto es lo que soy ahora, alguien que ha aprendido a no necesitar nada. Él la miró durante un largo rato. ¿Qué cambió?, preguntó él. Ella lo consideró honestamente. Me dio hambre, dijo ella. Hambre real, no hambre metafórica. Necesitaba comer, así que tuve que ir al mercado del pueblo. Y había una anciana vendiendo manzanas que me dijo que tenía un aspecto terrible. Me hizo sentarme y comerme una delante de ella. Y luego me habló de su nieta durante 20 minutos sin pedir nada a cambio. Su expresión había cambiado de una manera que ella no podía nombrar del todo. Algo en la forma de sus ojos había cambiado. Y eso fue suficiente, dijo él. Una anciana y una manzana. Fue un comienzo, dijo ella. Lo suficiente se construye a base de comienzos. Él la miró como si hubiera dicho algo que él iba a guardar. El fuego ardía más bajo. El viento se movía contra la ventana. Nara sintió la extraña y específica desorientación de un momento que no iba como se suponía que debía ir. Y descubrió inesperadamente que la versión que estaba tomando en su lugar era algo que no quería que se detuviera. Miró la ventana.
El cielo más allá estaba completamente oscuro ahora, profundo y salpicado de estrellas frías sobre la línea de los árboles. Es tarde, dijo ella, no como una declaración de intenciones, solo como una observación. Sí, dijo él, no se movió. Ella tampoco. La segunda taza de vino estaba más caliente que la primera. O quizás ella simplemente estaba más caliente, habiendo estado cerca del fuego el tiempo suficiente para que el frío del cruce finalmente abandonara sus huesos. Sostuvo la taza con ambas manos y observó la llama. Y fue consciente, con una atención persistente de bajo grado, del hombre en la silla frente a ella. Había dicho muy poco en el último cuarto de hora. Esto debería haber sido incómodo. No lo era. Había una cualidad en su silencio que era diferente de los silencios a los que estaba acostumbrada. Los silencios pesados y cargados de la casa de Cassian, donde el silencio significaba que alguien estaba calculando, alguien estaba preparando un próximo movimiento, alguien estaba decidiendo qué tan grande sería el problema que ibas a hacer. El silencio de Aldrich Vane se sentía como algo más, como una persona a la que tan raramente se le había dado permiso para simplemente estar en una habitación sin una agenda, que no sabía muy bien cómo hacerlo y lo estaba descubriendo lentamente, minuto a minuto silencioso. Se encontró curiosa por él de una manera que no había anticipado y que no acogía del todo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Él la miró. Adelante. El insomnio, dijo ella. ¿Es real o es un rumor que la corte inventó para hacerte parecer más formidable? Él parpadeó una vez. Tuvo la impresión de que había preguntado algo que a nadie se le había ocurrido preguntar directamente. Ambas cosas, dijo él después de un momento. Hay un rumor y está exagerado. Pero empezó en alguna parte. Hizo una pausa como si sopesara cuánto de ese, en alguna parte, ofrecerle. Duermo mal, dijo finalmente. Lo hago desde la guerra en el Paso del Este hace 8 años. Mi mente no se calma como antes. Me acuesto y el silencio se llena con todo lo que no terminé de pensar durante el día. Ella entendió eso íntimamente. Yo también hago eso, dijo ella. Hago listas, no listas reales, solo inventarios mentales de todo lo que salió mal y todo lo que aún podría salir mal y todo lo que debería haber hecho diferente. Él la miró con un reconocimiento que era casi incómodo en su franqueza. Sí, dijo él, exactamente eso. ¿Funciona?, preguntó ella. Hacer listas. No, dijo Mono, dijo él, pero es familiar, lo cual es diferente de útil, pero a veces se siente como lo mismo a las 3 de la mañana. Ella se rió. Fue una risa pequeña, involuntaria, genuina, del tipo que se escapa antes de que puedas decidir si es apropiado. Se llevó brevemente los dedos a la boca. Él la estaba mirando con una expresión que aún no había visto en su rostro. No la casi sonrisa, no la cuidadosa evaluación neutral. Algo más abierto que cualquiera de esas dos cosas. Algo que tenía la cualidad de la sorpresa sin estar del todo sorprendido. Como si algo hubiera ocurrido que no había incluido en ninguno de sus cálculos y estuviera recalibrando en tiempo real. Tienes una risa muy inesperada, dijo él. ¿Es eso una queja? No, dijo él, definitivamente no. El fuego había bajado. Debería haberlo notado antes. Debería haber sentido la habitación enfriándose gradualmente. Pero no lo había notado porque lo había estado mirando a él. Se levantó sin hacer comentarios y añadió 2 leños de la pila junto al hogar. Se movió con la fácil economía de alguien que había hecho esto muchas veces, sin llamar a un sirviente, sin convertirlo en un acontecimiento. Se sentó de nuevo, un poco más cerca esta vez. Nara registró esto y no hizo ningún comentario al respecto. «Háblame de las tierras bajas del sur», dijo él. Ella lo miró. «No es un lugar extraordinario. Cuéntamelo de todos modos». Hizo una pausa. «He leído los informes administrativos. Me gustaría oírlo de alguien que realmente vivió allí». Así que ella le contó. Le contó sobre el río que corría plateado en primavera y marrón en verano. Y la forma en que la luz se reflejaba en él al final de la tarde, su particular tono dorado. Le contó sobre el mercado el primer día de cada mes, donde su padre le había comprado un pastelito con forma de pez que sabía principalmente a azúcar y muy poco a pez.
Le contó sobre la noche en que el viejo granero en el borde occidental de sus tierras se incendió. Y todo el pueblo salió a ayudar, no porque hubieran sido organizados o se les hubiera dicho que lo hicieran, sino simplemente porque eso era lo que se hacía. Eso era lo que significaba vivir en algún lugar. Le contó cosas que no le había contado a nadie, porque no había habido nadie a quien contárselas. Y contarlas ahora se sentía a la vez extraño y como dejar un peso que había llevado tanto tiempo que había dejado de notarlo. Él escuchó, realmente escuchó, no de la manera performativa de alguien que espera su turno para hablar, sino de la manera concentrada y quieta de alguien que genuinamente está construyendo una imagen a partir de lo que ella le estaba dando. Cuando terminó, la habitación estaba más silenciosa de lo que había estado. El fuego se había estabilizado. Afuera de la ventana, las estrellas se habían movido. La lenta rueda del cielo nocturno, marcando cuánto tiempo había pasado. Tu padre construyó eso, dijo él. La comunidad que describes, ese tipo de lugar no sucede por sí solo. Se crea. Nara sintió el familiar nudo en la garganta que había aprendido a manejar rápidamente y lo manejó ahora. Lo intentó, dijo ella. Era mejor con la gente que con la política, lo que probablemente explica por qué perdió. Aldrich guardó silencio por un momento. Luego, he conocido a muy pocas personas que fueran genuinamente mejores con la gente que con la política. Es más raro de lo que debería ser. Lo dijo con algo que podría haber sido arrepentimiento. Ella lo miró. A la luz del fuego, parecía menos un rey y más un hombre que estaba muy cansado y lo había estado durante mucho tiempo, manejándolo solo. No tenía la intención de quedarse dormida en la silla. Había estado despierta desde antes del amanecer. El frío temprano de las dependencias de los sirvientes era de ese tipo que se instala en las paredes y se niega a irse sin importar cuántas mantas apiles. Había trabajado durante la mañana ayudando en las cocinas porque era la única manera de garantizar que comería. Y luego había llegado la citación de la tarde y el cruz y la torre y el vino y el calor del fuego. Y la extraña e inesperada facilidad de una conversación que no había ido como se suponía que debía ir ninguna conversación que hubiera imaginado. Se dio cuenta de que había estado dormida cuando se dio cuenta de una manta. Era de lana pesada, azul oscuro, y estaba sobre sus hombros. Y ella todavía estaba en la silla, y el fuego había sido alimentado recientemente, porque ardía más alto de lo que había estado. Parpadeó, orientándose de la manera lenta y confusa de alguien sacado de un sueño profundo, y la habitación se recompuso a su alrededor, y luego él se recompuso. Sentado en la silla frente a ella, con un libro abierto en su regazo, leyendo. Levantó la vista cuando ella se movió. Ella lo miró fijamente. Me pusiste una manta. Tenías frío, dijo él. Habías dejado de hablar, y tus manos se habían ido a tus brazos, y parecía la solución obvia. Ella miró la manta, luego de vuelta a él. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Alrededor de 1 hora, dijo él. Pasó una página. Hablas un poco en sueños. Ella se enderezó de golpe. Yo no hago eso. Sí lo haces. Nada comprensible. Unas pocas sílabas y luego silencio. Él levantó la vista de nuevo. No es alarmante. Fue casi la primera vez en toda la noche que parecías en paz. Ella no supo qué hacer con esa frase. La guardó en el mismo lugar donde había guardado lo que él había dicho sobre su risa. La habitación era la misma que había sido. El fuego ardiendo, la ventana oscura, las estanterías de libros alrededor de las paredes, manteniendo su silenciosa vigilia. Aparentemente, él había pasado la hora en que ella estuvo inconsciente simplemente sentado frente a ella, leyendo, lo cual era o la cosa más cortés que alguien había hecho por ella, o algo tan ajeno a su experiencia que aún no tenía un marco para ello. Deberías haberme despertado, dijo ella. Él la miró por encima del libro. ¿Por qué? Porque se detuvo. Había varios finales para esa frase, y ninguno de ellos era uno que quisiera decir en voz alta, porque se suponía que esto era una cosa, y se ha convertido en algo completamente diferente, y eso me asusta mucho más que la cosa que se suponía que era, porque vine aquí preparada para algo que soportar,
y no estoy preparada para que algo signifique algo, porque me pusiste una manta sobre los hombros, y no puedo explicar lo que eso le ha hecho a mi capacidad de pensar con claridad sobre todo esto. Yo no estaba cansado, dijo él simplemente. Y tú claramente sí lo estabas. Parecía tonto interrumpir. Ella lo miró por un momento. ¿Haces esto a menudo?, preguntó ella. ¿Leer? ¿Sentarte con gente?, dijo ella. Solo sentarte. Él guardó silencio. No, dijo después de un momento. En realidad no. Ella asintió. Se lo había imaginado. Tenía la cualidad de una persona que era muy buena para estar sola y muy mala para admitir que la soledad se había convertido en algo diferente a una elección. Se movió en la silla, ajustando la manta. El azul de la misma era suave contra sus manos, de buena calidad, del tipo de cosa que guardas porque la usas, en lugar de porque está destinada a ser mirada. ¿Es tuya?, preguntó, refiriéndose a la manta. Él la miró. Sí, originalmente era de mi madre. La guardé porque ella habría encontrado un desperdicio deshacerse de algo cálido y funcional. Había algo cuidadoso en la forma en que lo dijo. No era dolor, exactamente, más bien como un espacio en la frase donde una vez hubo dolor, y había sido archivado de forma ordenada y deliberada. Ella murió cuando eras joven, dijo Nara. No era exactamente una pregunta. 11 años, dijo él. Sí. Ella miró la manta en sus manos. Yo tenía 15 años cuando perdí a mi padre. Es una edad diferente para perder a alguien. Eres lo suficientemente mayor para entender todo lo que estás perdiendo y lo suficientemente joven para no saber aún cómo sobrellevarlo, dijo él en voz baja. Sí, dijo ella, exactamente eso. Dejó el libro sobre la mesa, cerrado, con el pulgar apoyado en la cubierta. Sus ojos estaban en el fuego, pero su atención estaba en ella. Podía sentirlo de la misma manera que se siente el cambio del tiempo, la presión cambiando antes de que llegue la tormenta real. Nara, dijo él. Ella lo miró. Quiero preguntarte algo y quiero que respondas honestamente, no diplomáticamente. Ella esperó. ¿Viniste aquí esta noche con miedo? Consideró mentir. El reflejo fue inmediato y practicado. Lo dejó pasar. Sí, dijo ella. Él asintió como si esa fuera la respuesta correcta, como si hubiera necesitado saber eso para entender algo. Quiero que sepas, dijo él, todavía mirando el fuego, que nada de esta noche fue lo que yo esperaba tampoco. Ella se quedó con eso. ¿Qué esperabas?, preguntó ella. Él la miró entonces. La luz del fuego le daba de lleno en la cara y ella podía ver todo lo que usualmente mantenía oculto, porque en algún momento de las últimas horas, él había dejado de ocultarlo. Y lo que había debajo no era lo que ella había catalogado en el puente. No era precisión ni control, ni la fría metodología de un hombre que se había reducido a la estrategia. Era alguien que estaba profundamente cansado de ser un rey en una habitación solo. No estoy seguro, dijo honestamente. No esto. Las velas en la repisa de la chimenea se habían consumido hasta convertirse en muñones. Su luz era pequeña y parpadeante, pero el fuego era constante y la habitación estaba cálida. Y ninguno de los dos se había movido en dirección a la puerta. Nara era consciente de esto como un hecho. Seguía recogiéndolo, examinándolo y volviéndolo a dejar sin actuar en consecuencia. Debería irse. El amanecer aún estaba a algunas horas de distancia. Y los términos del sorteo del solsticio, hasta donde ella entendía, no especificaban más allá de una noche, lo cual técnicamente no había terminado. Pero lo sensato, lo autoprotector, era hacer algún movimiento hacia la salida antes de que esta noche la depositara en algún lugar para el que no tenía mapa. Se quedó en la silla. Él había comenzado a hablar más libremente en la última media hora. Había sido gradual, unas pocas palabras más cada vez. Como un hombre que descubre que el suelo bajo sus pies es realmente sólido y prueba más peso en él con cada paso. Había hablado del Paso del Este, la guerra a la que ella había aludido. No los detalles de la campaña, no la estrategia, sino una mañana específica hace 8 años cuando había caminado por un pueblo después, y el silencio que había habido allí,
y cómo había entendido en ese silencio que había ganado la guerra. Pero había un tipo particular de costo que ganar no justificaba. Ella había escuchado de la misma manera que él la había escuchado a ella, sin apresurarse a llenar el espacio, sin ofrecer un consuelo que le hubiera requerido a él fingir gratitud. Él parecía sorprendido por esto intermitentemente. Podía verlo en la ligera pausa antes de continuar, como si esperara que ella lo interrumpiera o redirigiera, y cuando no lo hacía tenía que recalibrar. La campaña fue la decisión correcta, dijo ella, cuando él se había quedado en silencio por un rato. Evitaste que se extendiera a las tierras bajas. Mi padre solía decir que el este resistió para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Sé lo que logró la campaña, dijo él. Conozco todos los argumentos de por qué fue necesaria. Me los he repetido a mí mismo muchas veces. Pero saberlo no arregla lo otro, dijo ella. No, dijo él, no lo hace. Ella pensó en lo que sabía de la culpa. Tenía su propio suministro acumulado durante años. Un catálogo de cosas que podría haber hecho diferente, dicho diferente, sido diferente. Y conocía la particular futilidad de discutir con ese catálogo porque no respondía a la lógica. Respondía solo a algo mucho más lento y menos cómodo que la lógica. La mañana después de la muerte de mi padre, dijo ella, me senté en su silla, la que siempre usaba para leer, junto a la ventana. Me senté en ella la mayor parte del día y pensé en cada discusión que habíamos tenido y en todas las cosas que no había dicho. Y me convencí absolutamente de que su muerte era, al menos en parte, mi culpa. Hizo una pausa. El fuego se movió. Me llevó un año entender que la certeza era el problema, que la certeza es lo que hace la culpa. Se hace sentir como un hecho en lugar de un sentimiento. Y con los hechos no se puede discutir. Él estaba muy quieto frente a ella. ¿Qué lo cambió?, preguntó él. Ella pensó en esto honestamente. Encontré una carta que había escrito, dijo ella, a un amigo, no a mí. Estaba escribiendo sobre mí, sobre estar orgulloso de mí. La había escrito 2 semanas antes de morir y era solo una carta normal llena de cosas ordinarias. Y en medio de ella había un párrafo sobre cómo a veces me veía trabajando en el jardín y pensaba que debía haber hecho algo bien porque no me rendía fácilmente. Se detuvo, tragó saliva. Él no sabía que la leería. No estaba tratando de decirme nada. Solo le estaba diciendo la verdad a alguien. Y de alguna manera, esa fue la única versión que creí. Aldrich guardó silencio durante mucho tiempo. Tuviste suerte de tener eso, dijo finalmente. Algo verdadero que llegó sin intentar arreglar nada. Ella lo miró. Su rostro a la luz del fuego estaba desprotegido de una manera que pensó que rara vez lo estaba. Los huesos de su rostro mostraban el peso que habían estado cargando. Sé que esto no es lo mismo, dijo ella con cuidado. Pero lo que me dijiste antes sobre el pueblo, sobre lo que viste y lo que costó, me lo dijiste sin intentar minimizarlo, sin defender la campaña ni explicar los números. Él la estaba observando. Eso es verdad, dijo ella, sea lo que sea que también sea. Es algo que realmente sientes, no algo que estás representando por alguna razón. Y no sé si eso ayuda, pero las cosas reales son más difíciles de llevar que las cosas representadas. Y tú estás llevando algo real, y eso dice algo de ti. Él sostuvo su mirada y no dijo nada por un momento. Y la nada fue su propia clase de respuesta. Gracias, dijo él. Su voz era muy baja. Ella asintió una vez, y ambos se quedaron en silencio de nuevo. Y el fuego ardió y las estrellas se movieron, y la noche continuó a su alrededor. En algún momento se dio cuenta de que se había movido. No dramáticamente, no de una manera que pudiera haber identificado el momento, pero ya no estaba acurrucada en el rincón más alejado de su silla. Estaba inclinada ligeramente hacia el calor del fuego. Y él también se había inclinado, y el espacio entre ellos en la mesa era notablemente más pequeño de lo que había sido. Miró sus manos donde descansaban en el brazo de la silla. Grandes, quietas, sin prisa. ¿Siempre eres tan callado?, preguntó ella, porque el silencio se estaba convirtiendo en algo a lo que necesitaba ponerle palabras o iba a hacer algo imprudente.
Generalmente sí, dijo él. ¿Funciona? No darle a la gente mucho con qué trabajar. Él inclinó la cabeza ligeramente. Usualmente. No esta noche, dijo ella. No, estuvo de acuerdo él. No esta noche. Se despertó por segunda vez con una pálida luz gris entrando por la alta ventana. El tipo de luz que llega antes de que el amanecer se comprometa por completo, vacilante y delgada. Se extendía sobre el suelo de piedra en franjas del color de la plata vieja. El fuego se había reducido a un latido bajo y constante. Todavía estaba en la silla, todavía envuelta en la manta de lana azul, pero ya no estaba sola en el sueño. Porque al otro lado de la mesa, Aldrich Vane se había quedado dormido en su silla. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, un brazo a lo largo del reposabrazos, y la otra mano abierta en su regazo. Estaba durmiendo. Ella entendió por lo que él le había contado lo poco común que era esto. No se movió. Se quedó muy quieta en la luz gris con la manta sobre sus hombros y lo observó dormir. Y pensó en la noche que técnicamente ya había terminado porque la mañana estaba llegando. E intentó localizar la versión de sí misma que se levantaría, doblaría la manta, la colocaría ordenadamente en la silla y se iría. No pudo localizar esa versión, la buscó a fondo y no encontró nada. Su rostro dormido tenía la misma cualidad que imaginaba que él había descrito en El Rey, sobre el que leía antes de que ella misma se durmiera. Se había suavizado. No en algo débil, nada en este hombre se resolvía en debilidad, sino en algo que no tenía nada que demostrar durante la noche. Algo a lo que se le había permitido, solo por estas horas, dejar de representar su propia solidez. Pensó en lo que él había dicho, que no había esperado esto, que no era para lo que se había preparado. Ella tampoco se había preparado para ello. Había cruzado ese puente la noche anterior, preparándose para una velada de superar algo. Había reunido todo lo útil que sabía sobre la resistencia, sobre mantener su expresión controlada y su paisaje interno separado de cualquier exterior que necesitara presentar. Había estado total y exhaustivamente lista para una prueba. Lo que había recibido en su lugar fue una cena, y un fuego, y una conversación sobre ríos y dolor, y culpa, y manzanas, y un hombre que le había puesto una manta mientras dormía, y aparentemente encontró su hablar en sueños casi pacífico. Y la forma de la noche era tan diferente de la forma para la que se había preparado, que todavía, horas después, no estaba del todo segura de cómo orientarse dentro de ella. Él se movió, no despierto, solo un cambio, una ligera reorganización de su peso en la silla, y su mano se cerró brevemente, y se abrió de nuevo, y su respiración se mantuvo profunda y uniforme. Ella observó el movimiento, y luego lo vio acomodarse de nuevo, y sintió algo moverse en su pecho que no iba a nombrar. No era útil, fuera lo que fuera. Él era un rey. Ella era el nombre que Cassian había puesto en un cuenco, porque Cassian la consideraba una carga que manejar, no una persona a considerar. Tenía una noche aquí. La mañana estaba llegando. Se levantaría, doblaría la manta y se iría. Y volvería a la vida que realmente estaba viviendo, que era camino y frío y un bulto de pan seco y una ampolla en el talón izquierdo. Se quedó en la silla. La luz creció lentamente. El bosque más allá de la ventana se resolvió de una masa negra a árboles individuales. Sus formas emergían de la oscuridad como los detalles emergen de una página cuando la inclinas hacia la lámpara. Observó cómo sucedía esto y mantuvo el calor de la manta a su alrededor. Y no se permitió pensar demasiado en el futuro ni en ninguna dirección. Cuando despertó de golpe, de la manera que sospechaba que siempre lo hacía, sin un afloramiento gradual, solo un repentino regreso a la plena presencia. Sus ojos se abrieron y la encontraron de inmediato, y tuvo la impresión de que una parte de él había sido consciente de ella incluso en sueños. Se miraron en la luz gris de la mañana. Él no dijo nada. Ella no dijo nada. El fuego chasqueó una vez en el silencio. «Todavía estás aquí», dijo él finalmente. «Llegó la mañana», dijo ella. Estaba tratando de ser respetuosa con la distribución del lugar. Algo se movió en su expresión.
No la casi sonrisa, algo más cálido que eso. Se enderezó, se pasó una mano por el pelo, que estaba ligeramente desordenado por la silla, y lo hizo parecer breve y sorprendentemente mucho más joven. ¿Dormiste?, preguntó él. Algo, dijo ella. ¿Y tú? Él miró la ventana, la luz allí, la lenta y definitiva llegada del día. Sí, dijo él, y había algo en la palabra que era más silencioso que solo sí. Algo que entendía su propio significado. Ella lo miró. Él la miró. Nora, dijo él, ella esperó. Necesito decir algo y necesito que lo escuches sin asumir que es parte de alguna obligación o expectativa o de la maquinaria formal de lo que se suponía que era la noche anterior. De acuerdo, dijo ella con cuidado. No te vayas todavía. Las palabras aterrizaron sin ceremonia, simples y directas, de la manera en que había descubierto que llegaban sus cosas más verdaderas. Se quedó con ellas. No tengo ningún lugar urgente a donde ir, dijo después de un momento, lo cual era cierto y también una de las versiones más cautelosas de un sí que jamás había ofrecido. Él exhaló ligeramente, una pequeña liberación de algo que había estado conteniendo. Traen el desayuno al amanecer, dijo él. Podríamos comer. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. La luz de la mañana crecía y el fuego estaba abajo y la manta azul estaba cálida y la ventana mostraba el bosque despertando y ninguno de los dos dijo nada más sobre irse. De acuerdo, dijo ella. Desayuno. El desayuno fue traído por un sirviente que logró no revelar absolutamente nada a través de su expresión sobre el hecho de que Nara todavía estaba en la torre al amanecer. Le dio un crédito significativo por esto. Era o un entrenamiento excelente o una disciplina personal notable, posiblemente ambas. Había pan, todavía caliente, y queso tierno, y fruta en rodajas, y más de la bebida especiada que a la luz del día resultó ser algo entre té y vino, herbal y ligeramente dulce. Nara comió con menos compostura controlada que la noche anterior, porque el hambre de la mañana era algo más sencillo que la incertidumbre de la noche. Y estaba demasiado cansada y desequilibrada para mantener la pretensión sobre algo tan honesto como tener hambre. Él la observó comer con lo que empezaba a reconocer como su versión de la satisfacción. No era demostrativo, era una cualidad de quietud diferente de sus otros silencios, menos densa, más abierta. La diferencia entre una habitación con la puerta cerrada y una habitación con la ventana abierta. La luz era completamente dorada ahora, temprana, todavía baja a través de la ventana, proyectando largas formas a través del suelo de piedra. El bosque afuera estaba brillante donde había estado oscuro, y el mundo había cambiado por completo en las horas desde que había cruzado el puente. Lo cual parecía, a la luz de la mañana, a la vez obvio y extraño. Había estado observando la ventana durante unos minutos cuando dijo, sin preámbulos, «Me gustaría volver a verte». Ella dejó su taza. Él la miró directamente. «Lo digo claramente porque anoche descubrí que ser indirecto contigo es una pérdida de tiempo para ambos». Ella lo consideró. «Eso no es poca cosa que decir». «No», estuvo de acuerdo él, «no lo es». Ella era consciente de todas las formas en que esto podría complicarse. Era consciente de ellas de una manera exhaustiva y práctica, de la misma manera que era exhaustiva y práctica con la mayoría de las cosas que importaban. Ella no era nadie de las tierras bajas. Tenía deudas a su nombre que no eran técnicamente sus deudas, pero que vivían en su nombre de todos modos. Existía en el mundo de Odric Vane como una entrada de lotería, una cortesía de la tradición, un nombre en un cuenco. También era consciente de que había hablado con él la noche anterior de una manera que no había hablado con nadie en años, que él había escuchado de una manera que no la habían escuchado en años, que le había puesto una manta mientras dormía y cuando se despertó, él había estado leyendo frente a ella y simplemente había dicho, «Hablas un poco en sueños», y no había habido peso en ello, ni uso de ello. Solo había sido una observación ofrecida a alguien con quien había decidido ser honesto. Era consciente de todas las complicaciones, y se sentó con ellas y descubrió que en realidad no resolvían la mañana. «Vivo bajo el techo de Cassian», dijo ella.
Por ahora. Él asintió. Ese es un arreglo temporal. Ella lo miró. ¿Lo es? Puede serlo, dijo él. Si quieres que lo sea. Ella sostuvo su mirada durante un largo momento. No estoy buscando un rescate, dijo ella. Quiero ser clara al respecto. No voy a aferrarme a lo que sea esto porque representas una salida de una situación inconveniente. Lo sé, dijo él. Lo dijo simplemente, sin estar a la defensiva. Sé que no se trata de eso. Ella le creyó. Esa era la parte alarmante. Entonces, ¿qué es? Preguntó ella. Él guardó silencio por un momento, girando la taza en sus manos, mirando la mesa. Creo, dijo lentamente, que podría ser la primera conversación honesta que he tenido en mucho tiempo. Hizo una pausa. No quiero dejarla ir porque llegó la mañana. Ella sintió de nuevo esa cosa en su pecho, la que se había negado a nombrar en la noche. A la luz del día era más difícil no nombrarla. Una conversación no es una base, dijo ella. No, estuvo de acuerdo él, pero es un comienzo. Tú mismo lo dijiste, lo suficiente se construye a base de comienzos. Reconoció sus propias palabras volviendo a ella y sintió, a pesar de todo, una calidez reacia. Miró la ventana. La mañana afuera estaba completamente despierta ahora. El castillo comenzaba a sonar con ella. Pasos distantes y las primeras voces del día, y la percusión baja y regular de un lugar con cientos de personas reanudando sus asuntos. Volvió a mirarlo. Me quedaré a desayunar, dijo ella, y luego tengo algunas cosas en que pensar. Él asintió, como si esto fuera completamente razonable, como si no acabara de decir que quería volver a verla y estuviera dispuesto a permitir que la respuesta aún no estuviera decidida. Ella comió su pan. Él bebió su té. La luz se movió por el suelo entre ellos, y el castillo se despertó alrededor de la torre, y ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. Pero no era el silencio de dos personas sin nada que decir. Era el silencio de dos personas que habían dicho suficiente por ahora y estaban sentadas con ello. No se fue después del desayuno. No fue una decisión que tomó, sino algo que sucedió mientras decidía. Se había levantado en algún momento con la intención de moverse hacia la puerta, y él había dicho sin urgencia: «Hay una biblioteca en el piso de abajo si quieres un lugar para sentarte». Ella lo había mirado. «Solo para sentarte», dijo él. «Tengo correspondencia que revisar. No se te requeriría hacer nada». Lo había seguido escaleras abajo hasta la biblioteca, que era una habitación completa. No un estante o dos de libros en una pared, sino una biblioteca real, con ventanas altas y estrechas y estanterías del suelo al techo, y una larga mesa que recorría el centro y el olor a papel viejo y piedra fría, que era uno de sus olores favoritos en el mundo. Se había quedado en la puerta y la había mirado, y algo en su rostro aparentemente había sido visible porque él había dicho en voz baja: «Toma lo que quieras». Y luego se había acomodado en el extremo más alejado de la mesa con una pila de correspondencia y no había dicho nada más. Había tomado un libro. Se había sentado en una silla junto a la ventana. Había leído. Él había trabajado. Habían estado en la misma habitación, mirándose ocasionalmente. Ocasionalmente no. En un momento dado, él había empujado un pequeño cuenco de fruta seca hacia su extremo de la mesa sin hacer comentarios, y había vuelto a su correspondencia. En otro momento, ella se había reído brevemente de algo en el libro, y él había levantado la vista, y ella le había mostrado el pasaje, y él lo había leído, y la comisura de su boca se había movido, y había vuelto a su correspondencia. Fue, pensó ella, la mañana más ordinaria y extraordinaria de su vida. Un sirviente apareció al mediodía con comida, y Aldrich había hecho un gesto hacia la mesa, y el sirviente había entendido esto como «déjalo y vete», lo cual hizo. Y habían comido en la mesa de la biblioteca sin ceremonia, alcanzando cosas alrededor de la correspondencia y los libros del otro. Y Nara había pensado: «Necesito dejar de fingir que estoy a punto de irme, porque claramente no me estoy yendo». Se había quedado. Por la tarde, se encontró en la ventana, observando el patio de abajo mientras él terminaba la última de sus cartas. Había gente moviéndose allí abajo, guardias y sirvientes,
y lo que parecía una delegación de algún lugar con ropas formales y caballos. La maquinaria ordinaria de un lugar que funcionaba, prestara o no atención el rey. Él se acercó y se paró a su lado. La delegación es de los Pasos del Norte, dijo, mirando las ropas formales. Llevan 6 meses intentando renegociar el acuerdo comercial. Su tono no era del todo resignado ni del todo irritado, sino algo intermedio que tenía su propio sabor. Tienes que ir a ocuparte de ellos, dijo ella. Eventualmente, dijo él. Todavía no. Ella lo miró de reojo. Él estaba mirando el patio con la cara que ponía cuando estaba decidiendo algo. Había aprendido, en el transcurso de una noche y una mañana, lo que significaban sus caras en sus variaciones, lo cual era absurdo y también simplemente cierto. ¿Estás ganando tiempo?, preguntó ella. Él la miró, la casi sonrisa. La delegación seguirá allí en 1 hora, dijo él. Han viajado durante 3 días. Pueden esperar un poco más. Ella negó con la cabeza, pero suavemente. Se quedaron en la ventana un rato, observando el patio, de pie lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de él en su hombro. Él no alcanzó su mano, no se acercó más de ninguna manera a la que ella hubiera tenido que responder. Simplemente se paró a su lado y miró el mundo de abajo, y ella se paró a su lado y se permitió existir en la mañana que se estaba convirtiendo en tarde sin tratar de trazar un mapa de lo que significaba. Eventualmente, dijo él, necesito preguntarte algo. Ella lo miró. Hay una cabaña, dijo él, en el borde este de los terrenos del castillo. La usaba el antiguo jardinero, pero ha estado vacía durante 2 años. Es pequeña. Tiene un jardín. Hizo una pausa. Te pregunto si estarías dispuesta a considerarla. Ella se quedó muy quieta. Cassian, dijo ella. Puedo encargarme de Cassian, dijo él, sin florituras, sin actuación, simplemente una declaración de hechos de un hombre que manejaba cosas considerablemente más difíciles que Cassian como una característica regular de sus mañanas. Miró sus manos en el marco de la ventana, luego el patio, luego a él. Esto es muy rápido, dijo ella. Sí, dijo él, lo sé. Todavía no sé qué es esto, dijo ella. No voy a fingir que lo sé. No te estoy pidiendo que lo hagas, dijo él. Te estoy pidiendo si estarías dispuesta a quedarte cerca mientras averiguamos qué es. La cabaña no tiene nada que ver con que te pida que seas algo. Tiene que ver con que no quiero que vuelvas a cruzar ese puente y desaparezcas en los libros de cuentas de Cassian. Se quedó con esto. Era práctico, la forma en que lo había ofrecido. No había ninguna declaración adjunta, ninguna demanda de una respuesta que coincidiera con la escala del gesto. Lo había dicho de la manera en que decía la mayoría de sus cosas verdaderas, simple y sin adornos. Estaba aterrorizada. También se dio cuenta de que, mirando el patio vacío y la luz de la mañana convirtiéndose en tarde sobre los adoquines, estaba cansada de ser solo práctica. Déjame ver la cabaña, dijo finalmente. Él la miró. Antes de decidir nada, dijo ella, déjame verla. Él asintió, y ella la habría jurado, si la hubieran presionado, que lo que se movió en su rostro en ese momento no era en absoluto la expresión de un rey. Era la expresión de un hombre de 33 años. Era alivio. La cabaña estaba al final de un camino de grava que corría a lo largo del muro interior. Estaba medio oculta por 2 grandes robles que se les había permitido crecer juntos a cada lado. Sus raíces habían levantado ligeramente el camino de una manera que le daba a todo el acceso una cualidad de suave desorden. El muro detrás era de piedra vieja, más oscuro que los muros del castillo, con musgo creciendo en las grietas. La cabaña en sí era pequeña, de un piso, con una puerta adecuada y 2 ventanas en el frente. Y lo que había sido un jardín, ahora algo salvaje, corría a lo largo del lado sur. Le gustó de inmediato. Esto era inconveniente. Tenía el encanto particular de un lugar que había sido cuidado y luego dejado. No abandonado descuidadamente, sino dejado con la expectativa de que alguien regresaría. La madera de la puerta todavía estaba en buen estado. Las ventanas estaban intactas. Dentro
Había una habitación principal con una chimenea y dos habitaciones más pequeñas detrás. Y todo olía a madera vieja y al olor seco y limpio de un espacio que había sido cerrado adecuadamente contra el invierno. Había un estante de libros que alguien había dejado atrás. Se paró en medio de la habitación principal y giró lentamente, asimilando sus dimensiones. La luz de las dos ventanas delanteras, la forma en que el roble de afuera sombreaba la ventana izquierda y mantenía la derecha brillante, la chimenea que parecía funcional. Él se quedó en la puerta. No entró. Había ofrecido la cabaña y la había traído aquí y la estaba dejando mirarla sin pararse en medio de ella, sin agregarse a sí mismo al cálculo que ella estaba haciendo. Apreció esto con precisión. El jardín necesitará algo de trabajo, dijo ella. Sí, estuvo de acuerdo él desde la puerta. El jardinero anterior lo mantenía bien. Desde él ha sido informal. Miró por la ventana lateral hacia el jardín. Incluso sin cuidar, tenía una estructura. Podía ver lo que había sido y lo que podría volver a ser con tiempo y paciencia. Sé algo sobre hierbas, dijo ella, y cosas que crecen. Lo sé, dijo él. Se giró y lo miró en la puerta. La llenaba considerablemente. Había dejado su chaqueta formal en algún lugar y estaba de nuevo con la camisa oscura y sencilla, y a la luz del atardecer que entraba a través de los robles, parecía él mismo. Quienquiera que fuera, la versión de sí mismo que había estado presente durante la larga noche y la mañana. Si me quedo, dijo ella, no me quedo como lo que se suponía que era la noche pasada. No, dijo él de inmediato. No me quedo como algo que tenga un título adjunto todavía, dijo ella. Me quedo como alguien que vive en una cabaña en los terrenos del castillo y tiene un jardín en el que trabajar. Sí, dijo él, y si quieres venir a hablar por la noche a veces. Ella dijo, con cuidado, eso es algo diferente de una obligación y me gustaría que siguiera siendo diferente. Entendido, dijo él. Su voz era muy baja. Miró el estante de libros, la chimenea, la luz moviéndose en la ventana. El musgo en la pared exterior era del mismo verde oscuro que la manta que él le había puesto sobre los hombros. Se volvió hacia él. De acuerdo, dijo ella. Él la miró. De acuerdo, dijo ella de nuevo con más claridad. Me quedaré. Él no se movió de la puerta. No dijo nada, pero algo en él cambió como cambia el tiempo. Un cambio de presión que ella podía sentir sin poder señalar ninguna cosa visible. Sus hombros cayeron quizás un cuarto de pulgada. Sus manos, que habían estado sueltas a los costados, se desenrollaron. Pensó en lo que él había dicho. Que había dejado de esperar nada. Pensó en lo que significaba dejar de esperar nada y lo que significaba que algo llegara de todos modos. Gracias, dijo él en voz baja. No me des las gracias todavía, dijo ella. No he hecho nada excepto mirar una cabaña. Él la miró con algo en su rostro para lo que ella tendría que encontrar una palabra eventualmente, pero que no iba a nombrar todavía. Aquí, a la luz de la tarde, en una cabaña que iba a necesitar un nuevo pestillo en la ventana izquierda, y alguien que supiera lo que hacía con el romero crecido en exceso. Dijiste que sí, dijo él. Eso no es nada. Ella apartó la mirada porque mirarlo decir eso con esa expresión era algo más de lo que estaba equipada para manejar al final de la tarde con sueño insuficiente. Ve a ocuparte de tu delegación del norte, dijo ella, antes de que renegocien algo sin ti. Él casi se rió. Lo oyó antes de que lo contuviera, un sonido bajo y breve. Pasaré por las noches, dijo él. Si estás dispuesta, estaré aquí, dijo ella. Necesitaré que enciendan un fuego. Él asintió. Luego, retrocedió desde la puerta, y ella escuchó sus pasos en el camino de grava y se quedó sola en la pequeña habitación cálida que olía a madera vieja e inviernos cerrados. Y miró el estante de libros y la ventana orientada al sur y el jardín salvaje. Y respiró hondo y exhaló, y dejó que la tarde se asentara a su alrededor. Él vino esa noche como había dicho que lo haría. Se había ocupado de la delegación del norte, lo que aparentemente había llevado más tiempo de lo previsto, porque el negociador principal se había opuesto a 3 cláusulas separadas en el acuerdo revisado. Y Aldrich las había revisado en la habitación,
lo que aparentemente no era la forma en que se hacían estas cosas y había causado una pequeña interrupción en los procedimientos formales. Le contó esto en la puerta de la cabaña con una expresión particular que sugería que había encontrado la interrupción ligeramente entretenida. Ella lo dejó entrar. Había pasado la tarde haciendo la cabaña habitable. Había encontrado una escoba detrás de la puerta de la habitación más pequeña y la había usado a fondo. Había abierto las ventanas para que saliera el aire viciado del invierno y entrara el de la tarde. Había localizado, en un armario bajo el estante, una pila de mantas servibles y había usado 2 de ellas para hacer de la cama de la cabaña algo en lo que realmente dormiría. Había evaluado el jardín a través de la ventana lateral y había identificado con cierta satisfacción que debajo del crecimiento salvaje había varias cosas que podía usar. Él miró alrededor de la cabaña cuando entró. Ella lo observó asimilarlo todo sin decir nada y luego la miró con una expresión que no era la casi sonrisa, sino algo más cálido. «Has estado ocupada», dijo él. «Alguien tenía que estarlo», dijo ella. Había traído comida esta vez, no una bandeja formal, algo menos ceremonial. Pan en una olla cubierta de algo que olía a cebolla y hierbas y calor. Ella había encontrado 2 tazas en el armario y una botella de algo dejado por el ocupante anterior, que resultó ser una sidra aceptable. Y comieron en la pequeña mesa de la habitación principal, con el fuego que ella le había pedido ardiendo sólidamente en el hogar. Y la noche se acomodaba alrededor de la cabaña. Le contó sobre el romero y las otras cosas que había encontrado en el jardín. Él le contó sobre la delegación del norte y la tercera cláusula, y ella le preguntó cuál era la tercera cláusula, y él se la explicó en detalle. Lo que resultó ser genuinamente interesante de la manera en que las cosas a las que antes no tenías acceso son interesantes cuando alguien te las explica sin condescendencia. Ella hizo preguntas. Él las respondió y luego le preguntó qué pensaba ella, lo cual nadie había hecho antes sobre acuerdos comerciales, y sobre lo cual descubrió que tenía opiniones. Opiniones que él escuchó con la misma calidad concentrada que aportaba a todo lo que ella decía. Y en un momento dado él dijo, «Esa es en realidad una formulación mejor que la de la cláusula». Y ella dijo, «Entonces úsala». Y él la miró como si hubiera dicho algo divertido y serio al mismo tiempo. La noche avanzó, el fuego se asentó. Él dijo finalmente que dormía en la torre, que las cámaras formales del rey estaban en el torreón principal, pero que las había usado con poca frecuencia durante años, prefiriendo la separación de la torre, lo cual ella entendía ahora de manera diferente a cómo lo habría hecho ayer. Ella le dijo que dormía mal la primera noche en cualquier lugar nuevo, que estaría despierta en algún momento de la madrugada catalogando todo lo que podría salir mal. «¿Estarás bien?», preguntó él. Ella lo miró. No estaba pidiendo quedarse, estaba preguntando si ella estaría bien, lo cual era diferente, y ella registró la diferencia. «Estaré bien», dijo ella. «He estado bien sola antes». «Sí», dijo él en voz baja. «Lo sé». Se fue cuando la noche era completamente oscura, caminando de regreso por el camino de grava hacia el castillo. Y ella se quedó en la puerta de la cabaña y lo vio irse, y luego entró y cerró la puerta. Se sentó en la silla junto al fuego, con la manta azul alrededor porque él la había traído consigo y la había dejado sin hacer comentarios. Y miró el fuego y pensó en el puente que había cruzado la noche anterior, y cómo el mundo de este lado no era el mismo mundo en el que había estado cuando cruzó. Había esperado una noche. Le habían dado una noche y luego había llegado la mañana, y él había dicho, «No te vayas todavía». Y ella se había quedado. Y ahora estaba en una cabaña en los terrenos del este, con un jardín que necesitaba a alguien que supiera de hierbas, y un estante de libros y un fuego, y un hombre que iba a volver mañana por la noche a hablarle de acuerdos comerciales y a dormir mal en su torre sobre el bosque. Pensó en lo que le había dicho, que no quería un rescate. Pensó en la cabaña, el jardín, el fuego. Esto no era un rescate, todavía no podía nombrar lo que era, pero no tenía la forma de un rescate. Tenía la forma de algo hecho con cuidado, sin prisa, por 2 personas que habían pasado mucho tiempo construyendo una vida a base de arreglárselas solas, y que muy lentamente,
con gran cautela y algo de miedo y algo que empezaba a parecerse a la esperanza, estaban considerando una alternativa. Eso era suficiente para esta noche en la cabaña con el fuego y la manta y el sonido del viento en los robles de afuera. Era suficiente. Cerró los ojos y escuchó el fuego y pensó en la mañana, que llegaría se preocupara por ella o no, y decidió por una vez no preocuparse. Durmió. 3 semanas después de la noche del sorteo del solsticio, Nara estaba en el jardín arrancando lo que una vez había sido un seto de tomillo crecido en exceso, cuando escuchó pasos en el camino de grava y levantó la vista para encontrar a Eldrick viniendo hacia ella con su chaqueta sobre el brazo y una mirada en su rostro que ya había aprendido a leer. Algo había sucedido. Se enderezó. ¿Qué pasa? Él se detuvo a unos pocos pies de distancia, miró el tomillo en sus manos, luego su rostro. Cassian vino a la corte esta mañana, dijo él. Ha presentado una queja formal ante el consejo. Ella esperó. Ha afirmado que fuiste retirada de su casa sin un acuerdo adecuado. Pide tu regreso o una restitución financiera. Sintió el familiar nudo en el pecho y se obligó a respirar a través de él. Cassian. Sabía que esto iba a llegar. Había sido consciente de que estaba en algún lugar del horizonte de las últimas 3 semanas, como el tiempo que se ve a distancia. Había estado tratando de no pensar en ello hasta que tuviera que hacerlo. ¿Y qué dijo el consejo?, preguntó ella. Él sostuvo su mirada. El consejo dijo que era un asunto que debía decidir el rey, dijo él. Ella lo miró. ¿Y qué decidió el rey? Él la miró por un momento. El rey decidió, dijo él, que eras una invitada del sorteo del solsticio y que cualquier acuerdo posterior sobre tu residencia en los terrenos del castillo era prerrogativa del rey y no estaba sujeto a las reclamaciones de un señor menor que había puesto tu nombre en un cuenco sin tu consentimiento significativo. Ella guardó silencio. El rey también decidió, dijo el más bajo, que la gestión de las cuentas de la casa menor de Cassian debería ser revisada por la tesorería. Esto no está relacionado contigo. Simplemente ha estado en la lista de cosas que investigar desde hace algún tiempo y esta mañana pareció un momento razonable para priorizarlo. Miró el tomillo en sus manos, luego el jardín a su alrededor, que había estado mejorando constantemente durante las semanas. El romero podado y comenzando a crecer adecuadamente, la tierra removida en la sección más cercana al muro, 3 pequeñas plántulas que había transferido de los huertos de la cocina, comenzando a establecerse en la esquina con mejor luz. Gracias, dijo ella. Él negó ligeramente con la cabeza. No fue un favor. Ella lo miró. Estaba muy serio. Estaba como había estado en la primera mañana, en la luz gris antes del desayuno, cuando había dicho, no te vayas todavía, y lo había dicho en serio con todo lo que había debajo de la superficie que había pasado años manteniendo bajo la superficie. Sé que no lo fue, dijo ella. Él se acercó un poco más. Ella todavía sostenía el tomillo. ¿Cómo estás?, preguntó él. De verdad, ella consideró esto honestamente, de la manera en que él había aprendido a esperar honestidad de ella. Aliviada, dijo ella. Y también consciente de que sentirse aliviada es algo complicado cuando lo que te alivia es que otra persona luche una batalla en tu nombre. Todavía estoy tratando de entender cómo manejar eso. Él guardó silencio por un momento. Entonces, no la luché porque necesitaras que lo hiciera. La luché porque estaba mal y tenía la capacidad de corregirlo. Ella sabía que él quería decir esto exactamente como lo dijo. Había aprendido, durante 3 semanas de noches junto a diferentes fuegos, de conversaciones que iban desde acuerdos comerciales hasta la naturaleza de la culpa, y lo que recordaba del jardín de su madre, que él decía lo que quería decir sin la capa extra que la mayoría de la gente usaba para amortiguar las cosas verdaderas. Dejó el tomillo, se limpió las manos en los pantalones. Lo miró. Estaba de pie en su jardín en mangas de camisa por la mañana porque había venido del castillo y se había quitado la chaqueta en el camino. Y el sol estaba sobre los robles ahora, y la estaba mirando de la manera en que la había mirado esa primera mañana en la luz gris. Había sido cuidadosa estas 3 semanas. Había sido cuidadosa consigo misma, con lo que se permitía esperar, con la distancia que mantenía entre algo de lo que se alegraba y algo de lo que estaba segura. Había sido cuidadosa porque conocía el costo de la certeza aplicada demasiado rápido.
y se había estado protegiendo a sí misma como siempre se había protegido. Y era lo correcto. También se encontró, de pie en su jardín en una mañana de finales de invierno, observando a un hombre que había pasado 3 semanas encontrando razones para caminar por un sendero de grava por la noche, que la había liberado del libro de cuentas de un señor menor sin que se lo pidieran, y lo había tratado simplemente como lo correcto, que se había quedado dormido en su torre la noche anterior y había venido a buscarla a primera hora de la mañana. Estaba cansada de ser cuidadosa con esta cosa en particular. Cruzó la pequeña distancia entre ellos y lo besó. No fue un gesto dramático. Fue algo simple y deliberado. Sus manos a cada lado de su rostro y sus manos muy quietas a sus costados por un momento de sorpresa antes de que se movieran a su cintura. Y todo en él, la enorme quietud controlada que ella había estado viendo trabajar tan duro durante tanto tiempo, simplemente dejó de funcionar. La sostuvo con mucho cuidado, como si fuera algo de lo que todavía no estaba del todo seguro de que fuera real. Ella se apartó ligeramente y lo miró. Él la estaba mirando con la expresión para la que había estado tratando de encontrar una palabra desde la noche de la puerta de la cabaña. Ahora tenía una palabra para ella. Era la expresión de un hombre que había pasado mucho tiempo en una habitación con la puerta cerrada y estaba mirando la ventana abierta. Dio un paso atrás, pero no mucho. Recogió el tomillo de donde lo había dejado. «Voy a terminar el seto», dijo ella. «Puedes quedarte y mirar, o puedes volver y fingir que estás ocupado con algo importante». Él se quedó. Se sentó en el bajo borde de piedra del lecho del jardín y la vio trabajar. Y hablaron sobre el seto, y sobre las plántulas, y sobre lo que estaba planeando para la esquina sur. Y él le pasaba las cosas cuando las necesitaba sin que se lo pidieran. Y la mañana se movió a su alrededor, cálida y sin prisas. Y pensó en el puente y la noche y la mañana, y las 3 semanas y la cabaña y el jardín. Pensó en los comienzos. Lo suficiente, le había dicho. Lo suficiente se construye a base de comienzos. Miró las plántulas en su nueva tierra, pequeñas y aún no seguras, inclinándose cuidadosamente hacia la luz. Un comienzo. Encontró la carta esa noche. Estaba en la parte de atrás del armario, doblada dentro de un libro que había tenido la intención de leer y seguía dejando a un lado. Estaba metida tan ordenadamente que podría haberla pasado por alto por completo si el libro no se hubiera caído del estante cuando alcanzó el que estaba al lado. La carta se soltó cuando el libro golpeó el suelo. La recogió. Estaba dirigida al antiguo jardinero con una letra que no reconoció, y la habría dejado a un lado sin abrir si su propio nombre no hubiera estado en la segunda línea. Lo miró fijamente, luego la desdobló. Era de Aldrich, no reciente. La fecha en la parte superior era de hace 2 años, el invierno en que el jardinero se había ido. Era corta, 3 párrafos, el tipo de carta que una persona escribe cuando está dejando algo por escrito y necesita que sea presenciado, aunque solo sea por el destinatario. Había escrito sobre la cabaña, sobre el jardín, sobre cómo había tenido la intención de restaurar ambos, y seguía sin encontrar el tiempo. Y cómo había decidido que el jardinero debería tener el libro del armario, el de las tradiciones de siembra de las tierras bajas del sur, ya que le sacaría más provecho. El último párrafo fue lo que la detuvo. Había escrito: «Últimamente me he dado cuenta de que he estado pensando más en el tipo de mañana que me gustaría tener que en el tipo de noche que estoy preparado para soportar. Este es un nuevo problema para mí. Todavía no estoy seguro de qué hacer con él». Se sentó lentamente en el borde de la cama. Leyó el párrafo de nuevo. Pensó en un hombre que había escrito eso hace 2 años y luego había pasado 2 años sin hacer nada al respecto. Sentado en su torre con su correspondencia y sus noches de insomnio. Y luego, una noche de solsticio, un sirviente había llamado a una puerta y un hombre había sido sacado de un cuenco, y ella había cruzado un puente con viento frío, preparándose para una prueba. Dobló la carta. Se sentó en la cabaña en el silencio de la noche con el fuego bajo y el libro en su regazo y la carta doblada en su mano. Y pensó en cuántas cosas llegaban de lado, no por la puerta que estabas vigilando, sino por la ventana que habías dejado abierta por accidente.
y cómo las mañanas más importantes de tu vida eran frecuentemente aquellas para las que no habías empacado. Le mostraría la carta mañana. Observaría su rostro cuando la leyera y no le ahorraría la leve vergüenza de haber escrito algo verdadero hace 2 años y que hubiera aterrizado en las manos de la persona precisa que describía, porque había descubierto que él soportaba la leve vergüenza mejor de lo que pensaba, y porque quería que él supiera que la había leído y la había entendido, y que ella misma estaba empezando a pensar más en el tipo de mañana que quería tener. El fuego se asentó, los robles se movieron contra la ventana. La noche se acomodó alrededor de la cabaña. Abrió el libro por la primera página. Leyó. Durmió bien.